En este vídeo vamos a resolver un circuito con inductores en régimen permanente. En concreto consideramos este circuito con dos bucles y un interruptor y vamos a resolver el circuito cuando el interruptor está abierto y cuando el interruptor está cerrado, en ambos casos en régimen permanente. Y para ello, en primer lugar, tenemos que ver cómo se comporta un inductor en régimen permanente y para ello pues partimos de la ecuación de la inductancia o la autoinductancia. Sabemos que la autoinductancia L se relaciona con el flujo magnético que atraviesa el solenoide o el inductor dividido entre la intensidad de corriente a la que hay que someterlo para que aparezca este determinado flujo. Es una relación de proporcionalidad que depende de los parámetros físicos de fabricación de este solenoide o de este inductor. Esta ecuación relaciona dos variables, la intensidad y el flujo magnético, y lo que queremos es a partir de esta ecuación encontrar otra en la que aparezcan las variables de circuito, es decir, aparezca la intensidad de corriente y aparezcan las diferencias de potencial o la fuerza electromotriz. Y para ello lo que hacemos es utilizar, por un lado, la ley de Faraday y después manipulando esta ecuación. Entonces es fácil ver que L por la intensidad es igual al flujo magnético y tomando variaciones con respecto al tiempo, pues obtenemos una expresión que nos dice que L por las variaciones de la intensidad, que la vamos a poner en minúscula, suponiendo que sea variable, con respecto al tiempo, es igual a las variaciones del flujo magnético con respecto al tiempo. Y la ley de Faraday nos permite obtener que las variaciones con respecto al tiempo del flujo magnético es menos la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Por tanto, de aquí obtenemos la ecuación que se utiliza en los circuitos para la fuerza electromotriz que se induce en la bobina, que sería menos L por las variaciones con respecto al tiempo de la intensidad que atraviesa por ese solenoide. Esa ecuación lo único que viene a decir es que cuando la intensidad que entra en el solenoide va creciendo, cuando esta intensidad va creciendo, se genera una fuerza electromotriz, o muchas veces llamada contraelectromotriz, que se opone a ese crecimiento, de forma que si la intensidad tiende a crecer hacia abajo, esa fuerza contraelectromotriz va a intentar generar una corriente hacia arriba que se oponga a esa variación. Pero esas variaciones son fenómenos del transitorio. Como queremos analizar el régimen permanente, cuando estamos en régimen permanente suponemos que las variaciones ya son constantes, de forma que las curvas de la intensidad han llegado a sus valores asintóticos y se supone que son constantes. En ese caso, cuando la intensidad ya toma un determinado valor constante, lo que sabemos es que su derivada es igual a cero. Es decir, suponemos que tras ese periodo transitorio, la intensidad ya no varía su valor y toma una derivada, un valor igual a cero en su derivada. Y eso, por tanto, nos lleva a concluir que la fuerza electromotriz que se genera o contraelectromotriz que se genera en la bobina es igual a 0 voltios. Y eso significa que esa bobina en régimen permanente o ese solenoide en régimen permanente se comporta exactamente igual que un cortocircuito en el que no hay ninguna caída de potencial. La corriente que atraviesa por ese solenoide, por ese inductor, depende de cómo esté conectado ese solenoide con el resto de elementos. Es decir, el valor de la corriente en régimen permanente no lo podemos obtener hasta que no sepamos cómo ese inductor se conecta con el resto de elementos. Y para eso vamos a emplearlo en este circuito. Lo que sí podemos utilizar es que la fuerza electromotriz o la diferencia potencial, que es lo mismo, es cero. Bueno, pues vamos a resolver este circuito, en primer lugar, suponiendo que el interruptor está abierto. Cuando el interruptor está abierto, pues nos podemos olvidar de la rama de la resistencia de la derecha y entonces tendríamos que analizar el siguiente circuito que voy a representar a continuación. Tendremos que crear un circuito en el que tenemos una fuerza electromotriz, una resistencia y un solenoide. La fuerza electromotriz, la fuente de fuerza electromotriz es de 90 ohmios. He olvidado que aquí hay una resistencia adicional. Entonces aquí tenemos 90 voltios, aquí tendríamos 10 ohmios
y aquí tendríamos 5 ohmios. El inductor es de 2 henrios, como vemos aquí en el circuito. Bueno, pues esto es equivalente, por el análisis que acabamos de hacer ahora mismo, a un circuito en el que yo sustituyo mi inductor por un cortocircuito. En este caso, este circuito es muy sencillo de analizar porque tengo dos resistencias en serie y entonces directamente puedo hacer la asociación en serie, una resistencia de 15 ohmios sometida a una diferencia de potencial de 90 voltios, y eso significa que la intensidad que está atravesando por este circuito en esta dirección, saliendo del terminal positivo de la fuente, pues será igual, aplicando la ley de Ohm, a 90 voltios partido por 15 ohmios. Esta será, como digo, la intensidad de corriente, que sale 6 amperios. Esa intensidad es la misma que circula por este circuito de aquí, que es su análogo, y por tanto es la misma que circula por este circuito de aquí, así que esa es la intensidad que circula por el inductor en el caso de que el interruptor esté abierto. Cuando se cierra el interruptor, se me forman dos bucles, un bucle a izquierda y un bucle a la derecha que vamos a volver a representar. Nuestro circuito en este caso sería el siguiente. Tendríamos nuestra resistencia, nuestra rama con la resistencia del inductor y la otra rama nueva con una única resistencia. Los valores son 90 voltios, 5 ohmios, 10 ohmios, 2 henrios y la resistencia en el nuevo bucle es de 10 ohms. Sabemos que este elemento lo podemos considerar un cortocircuito, ¿vale? Podríamos considerar un cable y entonces lo que tenemos aquí son dos bucles muy sencillos en los que vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Vamos a definirnos este nodo, vamos a definirnos este bucle y vamos a definirnos este bucle aquí. Llamamos a este el nodo A, llamamos a este el bucle 1 y llamamos a este el bucle 2. Vamos a definir las intensidades de corriente siguiendo este sentido que marcamos aquí. Marcamos la intensidad de corriente saliendo de la fuente, que es la única que hay, y las otras dos intensidades las marcamos en este sentido. Esto, si uno plantea las leyes de Kirchhoff, pues lo podría resolver fácilmente planteando, como digo, tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero en este caso, en este problema, podemos darnos cuenta de que este problema se puede simplificar haciendo asociaciones de resistencia. Es fácil ver que debido a que esto es un cortocircuito, estas dos resistencias están en paralelo. Es decir, este circuito es equivalente a un circuito que tiene una fuente de 90 voltios, una resistencia de 5 y una resistencia que sería el paralelo de 10 ohmios con 10 ohmios. Este circuito es equivalente al anterior para calcular esta intensidad que tenemos por aquí. Obviamente la intensidad que va por la rama del inductor ya no es la misma que la que va por aquí. Esta intensidad no es la misma, de hecho se ve que aquí se subdivide en dos y aquí no hay esa subdivisión. O sea, esta equivalencia solo nos sirve para calcular esta intensidad de corriente. Bueno, la asociación en paralelo de dos resistencias de 10 ohmios da igual a una resistencia de 5 ohmios, se divide entre dos en este caso porque ambas tienen el mismo valor. Y este circuito que tenemos aquí es completamente equivalente a un circuito que solo tiene una única resistencia, asociación en serie, de valor de 10 ohmios. 5 ohmios de aquí más 5 ohmios de aquí. Este circuito, que es análogo a este para el cálculo de la intensidad de corriente que sale de la fuente, que es lo que estamos calculando, nos permite, aplicando la ley de Ohm, obtener que esta intensidad es 90 voltios dividido entre 10 ohmios, es decir, 9 amperios. Pero esta intensidad, insisto, no es la intensidad que atraviesa por el inductor, sino es la intensidad que sale de la fuente. ¿Para qué nos ha servido eso? Bueno, pues en ese caso podíamos calcular ahora la caída o la diferencia de potencial que provoca esta resistencia de 5 voltios. Aplicando la ley de Ohm, sabemos que en esa resistencia de 5 voltios habrá caído un potencial de 9 por 5, es decir, de 45 voltios. Y eso significa que en este punto de aquí, o más bien la diferencia que hay entre estos dos puntos de aquí es de 45 voltios, porque tenía 90 al principio, 45 caen en esta resistencia y quedan otros 45 por caer aquí.
Esa diferencia de potencial es la que hay entre este punto que estamos poniendo aquí y este otro punto que estamos poniendo aquí. Por tanto, es la diferencia de potencial a la que están sometidas esas dos resistencias. Deshacemos la asociación para poder utilizar ese dato. Es decir, tenemos un circuito en el que tenemos dos ramas en paralelas. En una de ellas tenemos un inductor que no afecta al régimen permanente, que sería este, y en otra solo tenemos una resistencia. Y con las asociaciones anteriores hemos podido calcular que este paralelo está sometido a una diferencia de potencial de 45 voltios. Es decir, hay 45 voltios en la rama de la izquierda y hay 45 voltios en la rama de la derecha porque están en paralelo. Y eso me permite calcular las intensidades que atraviesa por cada una de estas ramas. Es decir, lo que hemos llamado intensidad 2 y lo que hemos llamado intensidad 3. Insisto que esta que hemos calculado hasta ahora es la intensidad 1, que es la que sale de la fuente. La intensidad 2, por tanto, se puede calcular aplicando de nuevo la ley de Ohm, sabiendo que 45 voltios caen en una resistencia de 10 ohmios, es decir, 4,5 amperios viajan por la rama de la izquierda. Por la rama de la derecha tengo también 45 voltios para 10 amperios y por tanto 4,5 amperios viajan por la rama de la resistencia. Como por el inductor viajan la misma corriente y sus dos, pues hemos obtenido que en este caso, cuando se cierra el interruptor, la intensidad por el inductor será de 4,5 amperios. Así que la solución final será que la corriente del inductor será igual a 4,5 amperios cuando el interruptor está cerrado durante suficiente tiempo para haber llegado al régimen permanente y será igual a 6 amperios cuando el interruptor está abierto durante un tiempo suficiente hasta haber llegado al régimen permanente.